Yo creo que esa relación sigue ahí, esa conexión sigue ahí, esas conversaciones muy vivas. Para mí ellos siguen vivos. Yo me inspiro muchísimo de las historias de otras personas. O sea, a mí me fascina leer que otra persona está logrando algo. Me fascina ver que otra persona puede. Amo nutrirme del éxito de otras personas. Eso es lo que a mí me impulsa. Like the ceiling can't hold us. Here we go now. This is the moment. Esa. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Más Bienestar Podcast. Yo soy Carla Sarmiento Dávila, terapeuta y comunicadora de bienestar, y estoy feliz de estar con ustedes en esta nueva temporada aquí en Casa Nueva también. Muchas gracias al Hotel Ibis Quito por abrirnos las puertas de este hermoso lugar en donde vamos a conocer historias que nos van a inspirar, vamos a conocer historias que nos van a potenciar, que nos van a permitir que nuestra mente se expanda y que podamos lograr el objetivo que tiene este podcast, ser una mejor versión. Y el día de hoy estoy feliz porque me acompaña una mujer que abrió caminos cuando en Ecuador todavía nadie imaginaba que el mundo digital y la moda podían encontrarse. Fue pionera como influencer de moda, creó uno de los primeros blogs de moda en nuestro país y también una de las primeras empresas digitales del Ecuador. Y hoy dirige la mirada creativa de una revista maravillosa que acaba de abrir puertas en Ecuador. Pero más allá de los títulos, está la niña que creció entre telas, que aprendió a coser su propia ropa y que tras la partida de su padre encontró un símbolo de fuerza y de reinvención. ¿De quién estoy hablando? Nada más y nada menos que de Cristina Mack. Cris, gracias por estar aquí, por abrir junto con nosotros esta nueva temporada de Más Bienestar Podcast y de poder contar tu historia a esta gente que nos acompaña. Gracias, Carlita. Y esa descripción, Dios mío, o sea, se me hacía como agüita el corazón, se me hizo así de este fuerte. De verdad, qué bonito escuchar eso. No, qué bonito lo que has hecho, porque yo te decía al inicio de nuestra entrevista, un poco antes de que prendan las cámaras, que el objetivo de este espacio es que más personas se inspiren y que más personas puedan lograr vivir de lo que aman hacer. ¿Y cuán difícil es esto? Porque yo siento que muchas cosas, síntomas del impostor, vocecitas que nos están queriendo bloquear, impiden que podamos vivir la vida de nuestros sueños. La verdad, ese es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque siento que nunca dejas de ser tu propia peor enemiga. Siento que esas voces nunca se van. Con el tiempo la gente cree que uno cambia y ya está bien y ya no tiene miedo, ya no tiene dudas. Está ahí todo el tiempo y saber manejar eso y convertirlo en un músculo es algo que a mí me fascina. Amo hablar de esos temas aparte porque creo que la vida en sí se trata de uno crear lo que quiere y darse cuenta que está en manos de uno, sea cual sea la circunstancia. Entonces, hablemos de todos estos temas que tanto me fascinan, por favor. Me encanta. Cris, si es que regresamos a ver a la Cris chiquita, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Uy, ¿sabes qué? Se me vienen imágenes muy bonitas. Se me viene mucho justo mi papá, mi mamá, mi familia, que es lo más importante para mí en esta vida. Pero también se me vienen muchas memorias de traumas, de cosas que dolieron mucho, bullying. Tengo muchas imágenes en la cabeza que realmente ahora han sido, digo yo, el pilar de poder sacar esa fuerza interior que desde niña empecé a construir a través de estos espacios dolorosos y fuertes. Qué difícil y qué retador es poder lidiar con lo que la gente cree que tiene derecho de decir. Y a veces que cuando son niños creemos que esta inocencia, que sí, en efecto, sí, también puede estar como disfrazada de palabras crueles, de cosas duras, que pueden tocar nuestro corazón y que de alguna manera pueden marcar nuestra vida. Totalmente. Creo que puedes quizás olvidarte muchas veces de lo que te dijeron exactamente, dónde estabas exactamente, pero nunca te vas a olvidar de cómo te hicieron sentir. Exacto. Pero esos sentimientos se quedan en el cuerpo, esos sentimientos se quedan contigo. Y como hablábamos justo antes de prender las cámaras, yo creo que la belleza de tomar esa energía
y poder convertirla, transformarla y no dejar que eso sea lo que te ahoga, no dejar que eso sea lo que te baja, sino decir, a ver, yo tengo todas estas herramientas que he desarrollado en estos momentos duros, y tengo toda esta energía que sigue dentro de mí porque me sigue doliendo. Cuando pienso en esas cosas me sigue doliendo, pero ese dolor puede ser transformado. Ese dolor puede convertirse en gasolina y encender cosas espectaculares. ¿Qué le dirías al oído a esa Cris? Tú puedes. Pudiste, tú cosas puedes, maravillosas. Tú puedes y dale con todo, sin miedo al éxito. Eso me encanta porque de cierta forma es resignificar nuestra historia, ¿no? Y darle un nuevo sentido. Cuéntanos un poco de la pérdida de tu papá, Cris. ¿Qué edad tenías y cómo vives este momento tan desafiante y cómo permites que esa Cristina se vuelva una Cristina valiente y pueda resignificar esta pérdida física? A ver, yo realmente tuve 2 pérdidas importantes. La de mi papá fue hace 11 años, entonces yo estaba por cumplir 29, pero 2 años antes de eso yo perdí a mi hermano. Okay. Entonces, realmente yo te diría que fueron 2 pérdidas que me enseñaron cosas muy distintas. La primera fue la de mi hermano, como te comento, y esa fue la que a mí más me impulsó en un inicio a ir por lo que amo, porque yo en ese momento todavía estaba trabajando en una industria que no me encantaba, pero que me enseñó muchísimo, que es la hospitalidad. Y justo cuando mi hermano fallece, fue ese momento donde dije, la vida es corta. O sea, uno piensa que tiene todo un camino, que tiene muchos años para tomar estas decisiones, que tiene toda una vida para hacer lo que realmente le llena. Y mi hermano era súper joven. Mi hermano tenía 37 años, si no me equivoco, cuando falleció. Y dije, o sea, yo no sé cuánto tiempo me queda. Yo no sé si es que mañana tengo un accidente. No puedo seguir postergando lo que me llena por miedo. Y ese fue el gran regalo que me dejó mi hermano. O sea, muchas veces suena feo, pero yo digo, mi hermano me dejó un regalo muy, muy, muy grande cuando se fue, y ese regalo a mí me transformó completamente la vida. Porque, o sea, ahorita hasta me pongo muy como, tengo a flor de piel. Sí, me conmueve porque el aprendizaje más grande vino de ahí. Y después, 2 años después, justamente fallece mi papá. Yo en este punto justo tomo ese impulso que me deja mi hermano para lanzarme a la moda, que era lo primero que me aterraba. O sea, yo decía, no, la moda, o sea, muy superficialmente y estereotípicamente, yo pensaba que era para chicas altas, flacas, perfectas, que ya habían estudiado, yo que sé, en Marangoni, que esa no era yo, no era mi caso. Y me dejé limitar por esos pensamientos y esas creencias. Y el momento en el que fallece mi hermano, como que me di cuenta que la vida no se trata de buscar excusas y de dar más poder a estas cosas que te limitan, sino de dar más poder a lo que tú realmente quieres para ti. Y me encerré meses en mi apartamento, no salí mucho tiempo, y decidí renunciar a mi trabajo, buscar lo que realmente quería, empezar en esta búsqueda de lo que realmente me llena. Y así fue que empecé a trabajar en moda. Y después volví a Ecuador. No quería regresar, la verdad, esa es otra historia. Pero cuando llego a Ecuador me doy cuenta que quiero hacer un espacio digital. O sea, que quiero hacer un espacio digital donde yo puedo conectar con otras personas y donde quiero poder también ayudar a otras personas a conectar con la moda como yo lo hice. Y qué sorprendente que de alguna forma lo que parecería algo que te están quitando, te está llenando de vida, ¿no? ¿Cómo, tú crees en Dios? Sí creo en Dios, no tengo una religión en particular, pero sí creo en Dios. Creo en muchas religiones y de hecho me nutro porque has mucho vivido de todas. también, además, en muchos exacto, países. Sí, entonces, sí, qué hermoso, porque yo sí también pienso lo mismo. Creo que no es la religión, es la relación que construyes, pero cómo Dios juega de esta manera tan perfecta, ¿no? Y al principio uno podría decir, pero ¿por qué me quitas algo tan importante para mí? Y luego es como, eso es porque esta pérdida me llevó a vivir el propósito de tu vida, porque darte cuenta primero de lo rápido y vulnerables que somos, ¿no? Y de lo rápido que podemos dejar este mundo físico. Y que gracias a esas 2 ausencias
y yo digo que físicas, porque yo siento que siguen siempre ahí. están, que tal vez no los puedes tocar, no los puedes ver, pero sí los puedes sentir. Y creo que eso es aún mucho más poderoso. Hay momentos en los que puedes, no sé, decirles algo o tener conversaciones con ellos en donde les dices como estos angelitos que están abriéndote el camino. Todo el tiempo. Yo creo que esa relación sigue ahí, esa conexión sigue ahí, esas conversaciones muy vivas. Para mí ellos siguen vivos y definitivamente yo creo que son una parte muy importante de cómo yo vivo mi vida. Cris, ¿qué pasó con esta pérdida y el negro? Porque al leer un poco de tu historia, de tu vida, de las entrevistas que has tenido, el negro aparece como una revelación en tu vida. ¿Qué sentido, qué significado le diste y cómo luego le diste la vuelta a esto? A ver, el negro empezó a entrar bastante en mi vida cuando yo era adolescente. Justamente estaba pasando por una época muy dura, muy, muy fuerte emocionalmente por el bullying, mucho rechazo social en el colegio en el que estuve, especialmente en mis últimos años. Y yo también tocaba mucho violín. No sé si te has dado cuenta, pero cuando tú vas a un concierto, la orquesta está vestida de blanco y negro, sobre todo negro. Sí. De hecho, hasta las partituras son blanco y negro. Ajá. Entonces, el blanco y negro siempre que fue hoy una también combinación, estás. sí, siempre fue una combinación muy, muy normal para mí. Fue algo que me nacía porque también la música para mí siempre ha sido algo con lo que yo he explorado, algo que me ha ayudado a sobrepasar estos momentos. Yo escribía muchísimo. A mí me encantaba la composición, tocaba piano, violín, me gustaba también cantar, era soprano. Es una caja de sorpresas. Entonces, realmente ahí empezó el blanco y negro, que es dualidad, es luz y es oscuridad. Y me fascinaba esa combinación, pero me costaba mucho ponerme color. Yo me empecé a poner mucho más color a través de mis viajes, a raíz de que empecé a ir a Asia, especialmente en China. Ahí le incorporé al blanco y negro el rojo, le sumé el rojo, que hasta ahora sí me pongo bastante. Hoy no, pero sí es algo que me gusta mucho esa combinación. En Europa sí mantuve mucho los neutros, pero la historia del color y como yo empiezo a jugar con él, me mudo a Dubái. Cuando yo estuve en Medio Oriente, tuve unas amigas así, pero de esas amigas que uno reza poder tener en la vida. Unas amigas increíbles, iraníes. Y ellas son las que me empiezan a un poco ayudar a salir de esta cromática tan monótona, tan marcada y a jugar. Empecé a jugar mucho con otros colores, empecé a jugar muchísimo con el dorado, porque en Medio Oriente les fascina. A mí siempre me ha gustado, amo el dorado, me ha gustado mucho el plateado, pero ahora de hecho me pongo más dorado. Y empecé a tener este espacio muy seguro de gente que me quería mucho, amigas que me querían mucho, que me querían ver bien. Y empecé a tener experimentos y me empecé a sentir muy bien. O sea, cuando yo regresé a Ecuador, era otra persona. Era más vibrante, tenía como todo... Otra energía. Otra energía, totalmente. Y yo siento que antes de ya pasar a la parte de cómo decides de esta forma tan disruptiva abrir camino, porque yo siento que, de verdad, Cris, o sea, eres una de las mujeres que ha permitido que la moda del Ecuador pueda empezar a sonar y que ha abierto un camino a un montón de mujeres que aman esto y que no lo ven como de esta forma fría y tan banal que se cree. La moda es cultura y es mucho más profundo de lo que parecería en una, no sé, o de la forma en la que nos han contado de alguna manera. Pero viviste en muchos lugares y esa Cris, yo me imagino, se fue alimentando de cada uno de los espacios a los que fue llegando. Y también tu mente se fue abriendo porque es como la manera de, o sea, vives tan, no sé, en un país pequeño como Ecuador, en donde pues no nos llegaba todo antes como ahora, que con un clic, estás a un clic de distancia de todo. Sí. Pero nuestra vida fue cambiando y cuando llegas a un mundo, literalmente a un mundo y empiezas a ver diferentes cosas, diferentes culturas, diferentes espacios, ¿cómo te nutres de ello y qué de ello traes a esta Cristina que abre las puertas de la moda en el país? A ver, muy buena pregunta, varias preguntas.
Yo creo que cuando uno viaja, tiene que ir con una mentalidad súper abierta. A mí lo que me encantó de mis viajes fue ir a lugares radicalmente diferentes a lo que yo conocía. Radicalmente diferentes en costumbres, en paisajes, en cultura, en comida, en religión. Y cuando yo hice esos viajes, los hice sola a propósito. Porque cuando... ¿Nunca te dio miedo viajar sola? No, me emocionaba mucho, pero hacer esos viajes sin estar con mi grupo de siempre me ayudó a realmente saltar y no tener una muletilla conmigo, de mantener mi realidad conmigo a donde voy, sino de realmente poder estar dentro de este nuevo mundo. Y, por ejemplo, yo amo los idiomas. También es otra cosa. Sí, amo los idiomas. Otra particularidad de la Cris. Y me di cuenta que para realmente entender una cultura necesitas poder entender cómo piensa esa cultura. Y para poder hablar un idioma necesitas entender cuál es el chip de ese idioma. O sea, es muy loco porque eso solo me di cuenta el rato que estuve ahí. Es toda una manera de pensar y eso a mí creo que me ayudó bastantísimo a tener una mayor conexión también conmigo misma, porque son espacios que te hacen autoanalizarte de maneras muy diferentes. También puedes conocer partes nuevas de ti que capaz no podrías explorar si estás en el mismo lugar de siempre. Conoces a gente que tiene otras maneras de ver la vida, muy sabias. O sea, en China también conocí a personas que a mí, con preguntas muy simples en el día a día, en el trabajo, me cambiaron completamente el panorama. Y de ahí, eso creo que es lo que a mí me ayudó también muchísimo a poder plasmarlo en el espacio digital y en el mundo de la moda. Y es un músculo, o sea, el mismo músculo que yo usé para decir, me lanzo a irme a China y a un pueblito en la nada, me lanzo a irme a Dubái sola, me lanzo a irme a Alemania, a Francia, donde sea. ¿Cuál fue el lugar más retador? China, definitivamente China. Es otro planeta, o sea, es muy diferente. Pero ese músculo, el mismo músculo que yo empecé a usar para lanzarme al vacío, para irme a lo desconocido, ese es el músculo que empecé a utilizar para ponerme lo que realmente quiero. A pesar de que me dicen, ay, pero ¿por qué siempre estás de negro? ¿Pero por qué siempre estás así? Es con lo que conecto, y ahora entiendo por qué conecto con eso. Después del dorado vino otra vez el blanco y negro, especialmente el negro, cuando falleció mi hermano. Pero realmente, después de eso, es el mismo músculo que usé para decir, voy a lanzarme al mundo digital. ¿Qué huella dejaron en ti estas diferentes culturas y cómo se convirtieron en tu sello? ¿Qué huella dejaron en mí estas culturas? Yo creo que la huella más importante que me dejaron es que uno vaya a donde vaya, tiene que saber quién es. Y eso es lo más difícil. Y eso es una huella que también me deja la moda. Lo bonito, sea lo que saques del proyecto, inclusive cómo te vistes en el día a día, lo más bonito es poder expresarte. Pero ¿cómo expresas algo que no conoces? Porque claro, todo el mundo habla mucho de, ay, exprésate, sé tú misma, pero si no sabes quién eres, pero si tienes miedo de conectar con eso y conectar con lo feo, lo bonito, lo frustrante, lo miedoso, lo que te cuesta, ahí es. O sea, justamente esas cosas que más cuestan, siento que esas son las cosas que más me han aportado en todos estos espacios, ya sea en los viajes, en la moda, en proyectos. Yo diría que eso es lo que a mí más me... ¿Cómo decides hacer? No cómo, porque el cómo de alguna manera va llegando. ¿Cuándo decides hacer un blog y dices, voy a ir a Ecuador y creo un blog en donde en verdad, o sea, estamos en pañales? O sea, hoy hablar de bloggers es mucho más habitual, pero cuando empezaste, la gente incluso cerraba puertas. Sí, claro. Entonces, ¿cuándo lo decides y de alguna manera qué te lleva a ello? Bueno, yo justo había regresado de Dubái a Ecuador y quería hacer algo, no sabía qué, pero quería hacer algo y quería lanzarme. Y dije, ok,
¿cómo voy a hacer esto en un espacio donde todavía justamente se desconoce? Entonces... Es una gran oportunidad, sí. Pero también puede llenarte de miedos. A mí me llenó de todas las inseguridades habidas y por haber, porque sentí que regresé a la niña gordita, bulleada. Yo no había vivido aquí una década, y regresar a Ecuador a vivir y a empezar un proyecto, a mí me volvió a sacar esas inseguridades que no había sentido en años, que no había tenido esos demonios ahí en mi cabecita y que no había tenido esos espacios que me provocaban inseguridad y duda. No estaba ya acostumbrada a eso, pero eso me hizo dar cuenta que eso seguía ahí, adentro de mi cuerpo, y que o podía dejarme frenar otra vez, porque yo en cierta manera me fui huyendo de Ecuador, huyendo de estos sentimientos, o podía usarlo y convertirlo en algo hermoso. Entonces, Front Row nació así, y créeme que sí fue para mí muy duro, porque decía, no, si fracaso, voy a fracasar súper públicamente y todo el mundo se me va a reír, y es como volver a vivir eso, pero ahora de una manera más magnificada. Y ahí mi hermano me dio esa fuerza de, no importa, esta gente no es importante en mi vida, lo que piensan no me va a frenar. Y ahí fue cuando yo realmente tomé todas las lecciones que del viaje, de la pérdida, de mis amigas en Dubái, que me dieron esa fuerza tan linda, esa amistad tan nueva para mí, que no había tenido algo así. Súper sincera, estos aprendizajes de cómo jugar con color, de cómo jugar con moda, de cómo explorar conmigo misma, y todo eso se unió en un solo espacio y dije, vamos con Front Row. Me encanta. ¿Te imaginaste que iba a llegar a donde ha llegado? Es lo que quería y es a lo que apunté, porque yo siempre creo que cuando uno crea proyectos tiene que apuntar a las estrellas, pero no pensé que sucederían todas las cosas que sucedieron y que siguen sucediendo, y ahí está el poder de creer en uno mismo y el poder de soñar en grande. Y creo que eso es de las partes más retadoras del asunto, porque tú dijiste al inicio, puedes convertirte en tu principal enemigo. No sabes hasta dónde puedes llevar tus pensamientos que pueden... Y me encanta cuando hablas que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Estas emociones se sienten y se quedan como súper impregnadas en el cuerpo, y que es súper retador también sacarlas y transformarlas. ¿Hiciste terapia? A ver, yo empecé a hacer terapia ya en mis 30s. Para mí la terapia, realmente yo te diría que la terapia más importante de mi vida empezó cuando yo era igual adolescente, y sin saberlo estaba haciendo terapia, escribiendo música, sacando todas mis emociones en papel, escribiendo sin querer, canciones, queriendo estabas terapiándote. Exactamente, a través de el violín, el piano, estas canciones, que tenía cuadernos y cuadernos de todo lo que escribía. También la terapia, sí, la moda ha sido una terapia para mí, el poder con intención, no solo ponerme algo, porque ponerte algo no es terapéutico, pero tener la intención de decir qué quiero decir con esto. Hoy, ¿qué me voy a poner que sí va conmigo y que tiene una narrativa de lo que estoy sintiendo, que tiene coherencia con la persona que soy hoy? Porque no somos la misma persona todos los días. Y poder tener ese espacio de creación, para mí ha sido algo muy importante. Yo les voy a contar una cosa. Hemos tenido 29 personajes en este espacio. 29. Wow. Y la primera y única persona que nos dijo, por favor, ¿me puedes mandar una fotografía del set para saber qué me voy a poner? ¿Fuiste tú? Y fue hermoso, porque ¿cómo es tu personalidad? ¿Me entiendes? O sea, 29 personas han pasado por aquí, y la única, así, Cris, ¿me pueden mandar una foto, porfis, para ver que yo vaya, que la ropa que me ponga no se vaya a mimetizar con lo que está? Mi querida Cris, una de las cosas que yo creo que puede ser como de las más desafiantes es mostrarte, mostrar tu cara, mostrar tu vida, mostrar lo que haces, y tener en la mente esa sensación de, ¿y si no funciona? Tú te convertiste en una de las primeras influencers, y siento que el término influencer de alguna forma ha sido un tanto como prostituido, pero es la capacidad, ajá, no, pero para mí es como la capacidad de influir de forma positiva, si lo que estás haciendo tiene sentido y propósito, en la vida de una comunidad que confía y cree en ti.
¿cierto? Que es como esta persona que se puede convertir en mi referente y decir, oye, qué bacán lo que ella está haciendo, yo quiero lograrlo, me inspira, me impulsa y se puede convertir en esa gran motivación para que yo logre mis sueños. Pero tú no estás viendo lo que las otras personas están creyendo y cómo te están mirando y esa inspiración que estás generando. ¿Fue un salto al vacío? 100%. Tenía muchísimo miedo, muchísimas dudas y hasta el día de hoy dudo, tengo miedos, tengo mucho este síndrome del impostor, que las mujeres tenemos mucho más que los hombres del síndrome de impostor, y de hecho entre más logros tienen las mujeres, más dudan de sí mismas. Entonces, muchas veces pensamos que cuando alguien ya lo logró, vemos, no sé, alguien que está ganando premios, que está rompiéndola, inclusive ya saliendo del país en el que empieza, que ya está teniendo un impacto muy importante que realmente es innegable, y aún así dudan. Entonces, 100% tuve eso, es algo que se trabaja todo el tiempo, es un músculo, pero como te decía cuando igual al principio, es energía, el miedo es energía, la duda es energía, todo esto yo he aprendido a decir, observar y decir, a ver, ¿por qué? ¿Por qué siento esto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué voy a hacer con esta energía? ¿En qué la voy a transformar? Y se convierte realmente en algo muy positivo, porque es energía potente, es energía disponible. Y lo otro que también he aprendido es que más allá de la parte romántica o de la parte psicológica o de la emocional, sí ayuda la preparación. Ayuda a darte muchísima seguridad, que es con lo que tenemos que lidiar. Esas y es lo que marca la diferencia de vender algo o de generar algo que de verdad es concreto a vender humo. Exactamente. Creo que uno de los pilares que he tenido yo en todos estos años para lidiar con esto es, ok, me estoy sintiendo insegura, ¿qué me está haciendo sentir insegura? Y lo que definitivamente siempre me ha ayudado a poder dar ese paso, lanzarme al vacío, como dijiste, es estudiar, educarme, prepararme, buscar más información, tener estos espacios también de análisis y no exponerme al hate. No consumir hate, porque cuando nosotros vemos que a otra persona también le están haciendo bullying, le están cancelando, le están linchando mediáticamente online, le están burlando, yo no me gusta ver eso, no me gusta exponerme a esa negatividad, porque después inclusive yo tengo miedo de que eso me pase a mí y eso alimenta más ese espacio mental que no me gusta y que me frena. ¿Cómo entrenas tu mente, Cris? ¿Y cómo entrenas o cómo gestionas tus emociones para que lo que digan no te influya? Porque puede ser que en algún momento leas algo que no te guste y que te pueda doler, sí, pero ¿cómo haces para que eso no determine tu vida? Es un gimnasio. Es un Literal. Gimnasio mental. Yo ya tengo como mis fórmulas, mis procesos. Primero, tus herramientas. Sí, tengo herramientas. La primera, cuando pasa eso, trato de no responder. Cuando alguien me lanza hate, no es algo que... No me gusta meterme en la bronca, en la pelea. Trato de empatizar con que esta persona está pasando por algo, porque no es personal cuando te están lanzando hate, es un problema de esta persona y tristemente tú fuiste el blanco. Yo la verdad les borro. O sea, anulado. Borro y bloqueo. O sea, no es algo que me va a aportar a mí ni a mi comunidad. Chao. Y lo siguiente que hago, y esto también lo aplico no solo cuando me lanzan hate, sino cuando tengo miedo o dudo de mí misma. Por ejemplo, voy a dar una charla, voy a dar una conferencia o voy a estar en un espacio que a mí me genere inseguridad. Tengo un playlist que a mí me llena de energía, tengo mi saltarín donde me subo, está físicamente comprobado, científicamente comprobado, perdón, que cuando tú saltas, tu energía se eleva. Sí. Entonces, yo tengo estos como pequeños hacks que uso y que definitivamente en ese momento a mí me transforman completamente y hace que eso también sea contagioso. Entonces, yo definitivamente también creo que es importante que uno esté muy consciente de lo que le transforma, lo que le funciona. A veces es tan sencillo como en un segundo pensar en algo que te hace sentir
increíble, invencible, poderosa, diferente, a veces inclusive cómo estás proyectándote. Proyectándote con tu cuerpo, lo que estás puesta, los colores, todo influye. ¿Qué funciona para ti? No hay una fórmula para todos, pero definitivamente lo del saltarín, si te digo que científicamente funciona para todos. Está comprobado. Así que lleves su saltarín cuando... Sí. Y sabes, moverte. Sí, moverte, bailar. Puede ser que no puedas saltar, pero muévete. Baila, sal del lugar, sal del espacio, porque yo siento que también muchas veces nos pasa que cuando estamos atravesando una situación retadora, complicada, difícil, nos quedamos como así, nos hacemos bolita, y eso lo que hace es que esa energía se vaya consumiendo en tu cuerpo. Entonces, moverte, hacer algo diferente, en verdad funciona muy bien. Sí, o sea, definitivamente, o sea, este sí es un punto muy importante. Yo creo que siempre empieza por tu cuerpo y el resto después de eso empieza a seguir. Si es que empiezas a mover tu cuerpo, empiezas a saltar, o sea, yo de hecho he tenido personas que han venido a trabajar conmigo porque quieren hacer algo en redes y tienen miedo y necesitan a alguien que les ayude, que les agarre de la mano. Porque eres una mentora. Y a veces les da miedo inclusive admitirse a sí mismas lo que quieren. O sea, tienen miedo hasta de decirlo en voz alta. Y yo, de una, lo que agarro es, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Qué te encanta? Y les subo un saltarín. Y empiezan a y después regresan y, de verdad, con otra energía. Qué rico. Entonces, eso. Y qué rico ir aprendiendo en el camino, como esas cosas que pueden... Yo digo que uno siempre debe tener su kit de herramientas. Sí. Ese con el que vas a todos lados y que puedes ir utilizándolo. Y qué lindo también, Cris, que puedas ir enseñando a otros y como que iluminando la vida de otros. Ahora, como para pasar al plano actual, estás... bueno, yo cuando lo leí, cuando lo vi en redes, dije, ¿qué? No pudieron haber escogido un mejor perfil para esto. Llega Harper's Bazaar, esta revista super top del mundo, a Ecuador. Cuando te dieron la noticia de que tú ibas a estar dentro de los directivos de esta revista y manejando la parte creativa, ¿qué sintió tu corazón? La verdad, al principio no lo podía creer. Sí, pellízcame. Sí, o sea, primero... Para mí fue un shock saber que venía la revista Ecuador. O sea, de entrada creo que eso fue lo que a mí más me impactó porque es algo que hemos estado esperando mucho tiempo, una plataforma de moda dedicada a la moda. Es algo que tiene el potencial de transformar la industria. Entonces, mi primera emoción o mi primer salto de emoción fue por la industria, fue por lo que significa para este ecosistema que tanto necesita un espacio para las voces distintas, es ese megáfono. Y después, ya en cuanto a mí, yo sentí como un momento de solo decir, wow, yo tengo el privilegio y el honor de poder ser parte de este espacio que tanto puede hacer por una industria que amo. Y no solamente o sea, no estoy hablando aquí solamente de marcas de moda, estoy hablando de la parte humana de la industria, porque está llena de talento, llena de gente que tiene mucho valor, que tiene mucho que aportar, que ha estado luchando, pero cada uno medio disperso. Separado. Siento que es muy individualista la industria aquí, no hay una estructura, no es unida. Entonces me emocionó demasiado porque lo vi como una oportunidad justamente de crear unión y espero que con el tiempo se empiece a dar justamente esa agrupación de... ¿Cómo ves la industria en el Ecuador? Es decir, ¿cómo sientes que ahora mismo está la industria de la moda? Bien lo decías tú, es como un poco tanto como separada y demás, pero ¿cómo ves el talento que existe aquí y cómo lograr potenciarlo para que el mundo conozca lo que podemos lograr, lo que podemos tener? A ver, talento no sobra, talento hay. Lo que sí creo que necesitamos para potenciar lo que tenemos es más industria, necesitamos infraestructura, no hay. Necesitamos más estrategia. Creo que muchísimos de los diseñadores que tenemos y de los talentos que tenemos son todólogos, entonces diluyen ese talento y eso que tienen dentro que es tan fabuloso porque están haciendo todo. No se están dedicando a lo suyo, que es el diseño, que eres crack, en eso concéntrate. Y el mundo de la moda y en general
en todo lo que ves cuando ves una marca, es un negocio gigante. O sea, más allá de la parte romántica y de la parte conceptual y de diseño y lo lindo y lo introspectivo, es un negocio. Sin duda. ¿Ya? Es uno de los negocios más importantes del mundo. Y aquí en Ecuador, no. O sea, yo sí veo que para el 90%, te diría, de las marcas, es un reto muy, muy, muy grande. Entonces, falta estructura, falta seriedad, falta mucho marketing, falta seriedad. Pero estas son cosas que se pueden ir puliendo, que se pueden ir dando, pero que requieren de educación. Necesitamos más preparación, necesitamos mentores, necesitamos espacios justamente de generar colectivos. Yo creo que invito también muchísimo a los diseñadores que son serios y que quieren proyectarse con un proyecto de moda importante y que es a lo que apuntan un negocio de moda. Si ustedes no saben de negocios, busquen un partner, busquen un inversionista. No traten de abarcar todos solos, porque es normal que quieran hacer la parte creativa y dedicarse a la parte creativa. Es muy raro el diseñador que tenga los dos lados desarrollados, el creativo y el de negocios. Entonces, yo he notado que los negocios creativos más exitosos son los que tienen de la mano una persona que cuida el negocio y que le va guiando al diseñador en la parte del business. O sea, yo entiendo que muchas veces no quieren porque dicen, no, es que quiero que todo el pastel sea mío, pero a veces es mejor tener un pastel que crece. O sea, puedes comerte un cupcake o puedes tener un gran pastel. Exactamente. Entonces, si te quedas con el cupcake al 100%, ok, te quedarás con el cupcake. Exacto. Pero si tú creces y haces un pastel gigante y tienes de ese pastel el 60 o el 50%, sigue siendo es mucho más grande que el cupcake. Entonces, vale la pena. Qué bien eso. Y mi querida Cris, creo que también una de las cosas que podría faltar o que podría ser un impulso es creerte. Siento que muchas veces la mentalidad es tan chiquita que no te permite mirarte hacia dónde puedes llegar con el talento y las habilidades que tienes. ¿Cómo haces para creértela? Yo, la verdad, sigo regresando, a este músculo que he desarrollado, pero yo trato de decir, si ella puede, yo también. O sea, si otra persona pudo, yo también puedo. Sí, o sea, si otras personas están demostrando que pueden, y de hecho, mira, te voy a dar un dato curioso. Hay muchos récords Guinness que nunca se habían logrado desde, no me acuerdo en cuántos segundos fue el sprint más rápido que había. Nadie lo rompía hasta que una persona lo hace y después lo hace otro y otro. Y de repente tienes 30 personas rompiendo ese récord. Porque ya se dan cuenta que es lograble. Basta que lo haga uno. Basta con que lo haga otra persona. Entonces, yo me inspiro muchísimo de las historias de otras personas. O sea, a mí me fascina leer que otra persona está logrando algo. Me fascina ver que otra persona puede. Amo nutrirme del éxito de otras personas. Eso es lo que a mí me impulsa. Creo que por eso es este podcast. Porque a mí me encanta absorber, como dirían en Access Consciousness, Halanding, esa energía tan poderosa que tienen otras personas para que tú te recuerdes que tú eres igual. Sí. Que no te falta absolutamente nada más que creértela. Vamos a entrar a un segmento de preguntas rápidas, ¿ok? Entonces, aquí lo primero que llegue a tu cabeza. Una palabra que defina tu presente. Memoria. Un color que hoy te representa. Negro. Una canción que siempre te levanta. Macklemore. Ay, ¿cómo se llama? La de Macklemore. Cántala. No. Porque la voz tienes. No. Like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Here we go now, this is the moment. Esa. Me encanta, yo les dije, la va a cantar. Un lugar donde te sientes plena. Mi casa. Una persona que te inspira. Mi mamá. Un miedo que transformaste en fuerza. Todos, pero la pérdida, la inseguridad, el rechazo. Una causa que siempre defenderás.
Los animales de la calle, me encanta rescatarlos. ¿Un sueño que aún no has cumplido? Uy, eso está duro, no sé ni qué decirte, pero retirarme y hacer lo que amo todos los días, todo el tiempo, pero aparte de eso te diría, yo quiero tener un refugio de perros. O sea, más aparte de la parte profesional, yo te diría, un refugio de perros siempre ha sido un sueño mío. No, yo vamos juntas en eso. Sí. Y para finalizar, mira, yo tengo aquí este bloquecito de cartas, ¿ok? Entonces, tú vas a escoger una de estas cartas que en este momento va a tener mucho que ver con la energía que tienes. Ya. La vas a leer y me vas a decir qué representa para ti en este momento. Ay, a ver. Esta. ¿Qué es? Qué lindo. Semilla. El poder está en lo pequeño que decides hoy. ¿Qué 100%. representa? 100%, ¿sabes? Primero que semilla para mí es algo muy, muy importante, es una palabra muy impactante, porque mi relación con las semillas viene mucho justamente a mi papá, a mi mamá, a la base de todo. Yo de muy niña iba bastante con mi papá a las algodoneras y me encantaba cosechar algodón. Entonces yo tenía una obsesión con las semillas de algodón que eran moradas. Y me encanta, o sea, es más, me llevaba a mi cuarto y me encantaba hacer experimentos con esas semillas. Y el algodón es la base de lo que también tanto amo, que es la moda. De ahí sale una fibra natural tan linda y tan significativa para mí. Y realmente las semillas de algodón a mí me enseñaron sobre los procesos, la paciencia, de que no todo es de la noche a la mañana. Así, la semilla de algodón que después se convierte en lo que tú y yo estamos viendo aquí en nuestra piel, es un proceso que empieza en algo tan pequeño y que realmente lo que tú siembras con el tiempo vas cosechando, en todo sentido. Y eso he aprendido en la vida. Todo es un proceso. Gracias, Cris. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo lo has pasado? Muy bien, me encantó esto. Gracias por compartirnos un poco de ti, gracias por permitirnos conocerte más, gracias por inspirar, gracias por todo lo que estás haciendo, por ese trabajo que muchas veces no se ve, pero que está dando frutos hermosos. Y gracias por llevar la bandera de nuestro país en alto y por permitir que más mujeres que aman lo que hacen puedan hacerlo gracias a tus enseñanzas. Así que esta cámara es tuya para que puedas darles un mensaje final a las personas que nos miran. El mensaje favorito que siempre doy y que no me voy a cansar de decirlo es, si es que quieres hacer algo, si es que tienes algo que te está aterrando, ese es un buen síntoma. Para mí la mejor brújula es pensar en las cosas que me dan miedo, porque esas son las cosas a las que me tengo que acercar. Y si estás esperando que llegue un momento perfecto para poder materializar eso que tanto quieres, no esperes, porque el momento perfecto es hoy, ahora. Me encanta eso. Gracias, gracias, gracias. Y gracias también porque hoy nos dejas la certeza de que cada historia, como cada carta, es un espejo que nos invita a vernos cada vez más de cerca. Gracias a ustedes por estar aquí, por permitirnos llegar a su vida. Recuerden que este espacio pueden compartirlo, coméntenlo y por sobre todas las cosas, inspírense, que este espacio sea una semillita para ustedes, para su corazón y para que pueda aportarles cada vez más en su vida. Nos vemos el siguiente domingo con otro episodio. Chau, chau.